Hoy los expertos Xavier Velasco, Natalia Valero y Mónica Regil van a analizar la epidemiología de la hipertensión arterial en España. El código de numeración en la Clasificación Internacional de Enfermedades, o CIE, para la hipertensión arterial es I10. Arterial, por definición, es esa fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Entonces, los valores de la presión arterial para la sistólica oscilan en los 120 milímetros de mercurio y para la diastólica en los 80 más o menos. Entonces, la hipertensión arterial se entiende cuando hay una elevación persistente de esas presiones, que según la OMS sería 140 milímetros de mercurio para la sistólica, y los 90 para la diastólica. Entonces, tenemos dos tipos de hipertensión. La primaria, que es la que lo causan los factores genéticos o ambientales, y la secundaria, que esa es ya inducida por algunas patologías. La hipertensión arterial muy generalmente es asintomática, es decir, el paciente no siente que es hipertensa a no ser que vaya a su centro de salud, por lo que aparentemente no afecta a la salud, a no ser que, por ejemplo, tenga alguna enfermedad, en ese caso sí tendría que evaluarse. De hecho, el 37,4% de todos los que son hipertensos no lo saben, es decir, no saben que tienen esa patología porque no tienen ningún síntoma. La hipertensión arterial primaria depende sobre todo de la interacción de dos factores, los factores genéticos y ambientales. En cuanto a los factores genéticos, cabe destacar que hay escaso conocimiento en este campo. Sin embargo, sabemos que la prevalencia de la hipertensión arterial aumenta si hay familiares afectados o si hay agregación familiar. Es decir, a mayor número de familiares afectados, mayor probabilidad de padecer hipertensión arterial. Los ambientales tenemos que destacar que dependen del hábito de vida y dietéticos. Dentro de estos tenemos que decir que aumenta la prevalencia de la hipertensión arterial en aquellos pacientes obesos o con un índice de masa corporal mayor o igual a 30, en aquellos que tienen un perímetro abdominal, en el caso de los varones mayor de 102 y en el caso de las mujeres mayor de 88 centímetros, el sedentarismo de la sociedad industrializada, la elevada ingesta de grasas saturadas, el elevado consumo de sal o la ingesta deficiente de potasio o la ingesta inadecuada de proteínas, el alcoholismo, el tabaquismo, el sexo masculino, la edad en el caso de los varones mayor de 55 años y en el caso de las mujeres mayores de 65 años, la dislipemia y la diabetes o la glucemia en ayunas de entre 102 a 125 miligramos por decilitro. Los factores que pueden provocar hipertensión arterial son alteraciones en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, alteraciones en el sistema nervioso simpático, la disfunción endotelial y alteraciones estructurales en las arterias, como por ejemplo la rarefacción capilar. Bueno, pues cuando hablamos de una hipertensión arterial secundaria, sabemos que esta puede estar causada, por ejemplo, por alteraciones vasculares, alteraciones renales como un tumor en las células estadomedullares, que son las que secretan renina, alterando todo ese sistema, o una alteración en las glándulas suprarrenales. Y como ejemplo tenemos el feocromocitoma, que va a derivar en una sobreproducción de hormonas. Para diagnosticar la hipertensión arterial tenemos que seguir 3 pasos. El primero es confirmar que el paciente la tiene. Para ello vamos a medirle la presión y vamos a estudiar los valores. Y esto lo vamos a hacer en 2 o más visitas que haga la consulta y tendremos que fijarnos en los valores de 2 o más tomas en cada una de ellas. Sin embargo, si obtenemos valores altos, tenemos que tener en cuenta que el paciente se puede haber puesto nervioso, puede estar bajo estrés por estar en el médico. Entonces, en esos casos sería una elevación pues no persistente, sino una elevación momentánea en ese momento, y a ese efecto le llamaríamos efecto de la bata blanca. Y entonces el paciente tendría que automedirse la presión, traernos los valores y estudiaríamos esos valores de su vida cotidiana. Una vez confirmado el diagnóstico, hay que determinar a qué se debe y determinaremos si es una hipertensión arterial secundaria o primaria. Y por último, valoraremos el riesgo del paciente, el riesgo cardiovascular, el riesgo a que deriven otras complicaciones en otras enfermedades, etc. Bien, pues la hipertensión, en función de si es primaria o secundaria, va a derivar en diferentes patologías, por ejemplo, cardiopatías como un infarto de miocardio, una isquemia, a pacientes cerebrovasculares como el ictus, una insuficiencia renal, la hipertrofia del ventrículo izquierdo, aterosclerosis que se puede presentar a diferentes niveles del organismo, o el aumento de la rigidez de las arterias simplemente. Una vez conocemos en lo que consiste la hipertensión arterial, podemos proceder a describir y analizar su epidemiología en España, y para eso recurrimos a los siguientes métodos de búsqueda.
Si en la página de euskadi.eus escribimos en el buscador qué es la hipertensión arterial, podemos acceder a información sobre los conceptos básicos de la enfermedad y así a una breve descripción de la misma. Por otro lado, en la biblioteca podríamos consultar el libro de Medicina Interna por Farreras Rothman en su 18ª edición. Este fue publicado en el año 2016 por la editorial Elsevier y contiene información acerca de la hipertensión arterial entre las páginas 523 y 536. Mediante el buscador de Google, introduciendo los términos hipertensión arterial primaria, podemos tener acceso a la página web Empedium y así a todo tipo de información acerca de dicha variante de la enfermedad. Entrando en la página oficial del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, introducimos en el buscador hipertensión arterial y pinchando en I10 podemos obtener el código de numeración. Mediante el buscador de Google, introduciendo el término de rarefacción capilar, podemos encontrar un artículo del Elsevier que nos aclarará el significado de dicho término. Buscamos en nuestro motor de búsqueda, en el mío Google, hipertensión arterial primaria, pero en España, que es lo que nos interesa, y le damos a aceptar. Entre tantos artículos, nosotros hemos elegido este del Elsevier firmado por Vanegas del año 2005. Aquí entramos en la página web, vemos el artículo, sin embargo nosotros lo vamos a descargar completo en PDF. Pinchamos descargar y cuando se cargue abrimos el documento y ya lo tenemos completo en formato PDF. Como vemos es bastante extenso, tiene 10 páginas y aquí es donde nosotros hemos cogido la información sobre los hechos de pacientes hipertensos. Buscamos hipertensión arterial en España, pinchamos aceptar y entramos en esta página web de la Revista Española de Cardiología y aquí es donde tendremos la información necesaria para nuestro estudio. Buscamos en Google mortalidad hipertensión arterial, damos a aceptar y entonces bajamos y entramos en este enlace del Elsevier. Mortalidad relacionada con la hipertensión y la presión arterial en España. Mediante el buscador de Google, introducimos los términos OMS, consumo de sal, para estudiar los beneficios de reducir su ingesta. La prevalencia de la hipertensión arterial entre los mayores de 18 años fue del 42,6%, eso teniendo en cuenta un intervalo de confianza del 95%. El 34% de los individuos tienen niveles de presión arterial no hipertensivos, pero tampoco óptimos. Luego, el 37,4% de los hipertensos no tenían conocimiento de su condición. En los varones un 43,3% y en las mujeres un 31,5%. Cuando se analizó la prevalencia por grupos de edad, la hipertensión arterial no diagnosticada fue más común en los individuos más jóvenes, sobre todo en varones de 18 a 30 años más o menos. 25,5%, uno de cada 4 de las muertes totales están relacionadas con la hipertensión arterial y caen sobre todo en los estadios 1 y 2. 3/4 partes de ellas en los varones. 8 de cada 10 muertes relacionadas con la presión arterial caen en la hipertensión arterial y 2 de cada 10 en la presión normal alta, entre un 130 a 139 de la sistólica y un 85-89 de la diastólica, o normal, que es, como ya hemos dicho, 120-129 sistólica, 80-84 diastólica. Es decir, la mortalidad aumenta a medida que lo hace el grado de hipertensión arterial. En cuanto a las diferencias por sexo y edad, el 49,9% de los varones y el 37,1% de las mujeres padecen HTA. El HTA aumenta con la edad y es más prevalente en los varones hasta los 75 años, pero se hace igual de frecuente en las mujeres a partir de los 75 años de edad. También cabe destacar la alta prevalencia de los grupos de varones más jóvenes, más del 15% de los menores de 30 años y el 27,3% de los de 30 a 45 años, más o menos. En esta tabla se observa cómo la prevalencia del HTA aumenta con la edad en todos los grados. La HTA se asoció muy significativamente con la tolerancia a la glucosa. En las personas con prediabetes, la prevalencia del HTA es el doble que en las personas con tolerancia normal a la glucosa, el 67,9% frente a un 37,6%, y aún mayor en diabéticos, hasta un 79,4%. Además, se observó la interacción entre sexo, diabetes y hipertensión arterial. Mientras que la hipertensión arterial es menos frecuente en las mujeres en general, estas diferencias en la prevalencia desaparecen en mujeres prediabéticas, el 69% frente al 70,4% en los varones. En las mujeres diabéticas la prevalencia es mayor que en los varones, un 84,6% frente al 79,8%. La HTA es más frecuente en los pacientes con mayor IMC o índice de masa corporal.
Ni la ocupación ni el estado civil afectan a la prevalencia de la HTA, que fue significativamente mayor en el norte que en otras zonas de España. Además, la HTA es más frecuente en aquellos que tienen menor nivel de educación. El conocimiento de la HTA, en cambio, difiere entre las zonas del país y es significativamente menor en el norte y en el noroeste que en otras zonas del país. También había menos pacientes con presión arterial controlada en la zona norte del país que en las demás. La prevalencia de HTA en España, como en otros países, parece haber variado poco en las últimas décadas. Sin embargo, en los últimos años podríamos estar asistiendo a un repunte en la prevalencia de la HTA. Según algunos estudios, la prevalencia de HTA afectará al 29% de todos los adultos del mundo en el año 2025, desde un 26% estimado en el año 2000. Esta misma previsión estima que en economías desarrolladas como España también se acelerará notablemente la prevalencia de HTA, teniendo en cuenta los hábitos de la sociedad industrializada, la epidemia actual de obesidad y el progreso de envejecimiento poblacional. Sin embargo, ha aumentado también el conocimiento de la hipertensión arterial. En el contexto internacional, la prevalencia de HTA en adultos en España y otros países europeos es francamente superior, un 41%, a la de otros países como Estados Unidos y Canadá, con un 27%. Las razones de estas diferencias no son claras, pero factores ambientales y terapéuticos podrían estar contribuyendo a ello. Lo que queda claro, además, son las diferencias en la prevalencia de HTA entre aquellos países considerados más desarrollados y los menos industrializados. Acerca de los datos que tenemos sobre la hipertensión arterial, podemos comentar los siguientes puntos. En primer lugar, que afecta a más de un tercio de la población, pero no necesariamente por eso el resto de la población va a estar exenta de riesgos, pues no presentan valores óptimos a cerca de un tercio, sino que presentan valores normales o incluso normales altos. Además, un tercio de los hipertensos no conocen que lo son y por tanto no pueden tratar la enfermedad a tiempo, lo que da lugar a la mayoría de las muertes, y esto se debe pues, a que es, como hemos comentado, principalmente asintomática. Otro aspecto a resaltar es que lo que conocemos como factores de riesgo de la hipertensión al final tienen una interacción entre ellos. Sabemos que la hipertensión arterial es más común en hombres, pero cuando introducimos la influencia del sexo vemos que a partir de cerca de los 65 años las prevalencias se igualan entre hombres y mujeres. Y algo similar ocurre con la diabetes. Solo que en este caso la prevalencia de la hipertensión arterial en mujeres diabéticas es incluso mayor que en hombres diabéticos. Y algo sobre lo que había que hacer más estudios y profundizar más es sobre el hecho de que la prevalencia de la hipertensión arterial en el área norte del país sea mayor que en el resto de zonas, pero que el conocimiento, sin embargo, sea menor. Bien, pues ya obteniendo una visión un poco más respecto al futuro, sabemos que hay estudios que evidencian que la prevalencia de la hipertensión arterial no va a dejar de aumentar. Y esto lo dicen basándose simplemente pues, en el envejecimiento que se está viendo en la población y la creciente epidemia de obesidad. Sin embargo, esto lo podemos comparar con aquellas sociedades que están menos industrializadas, que tienen unos hábitos de vida más activos, en las que, por estas precisas razones, pues la prevalencia de hipertensión arterial, aunque también creciente, es mucho menor. Y por último, pues cabe mencionar que se han realizado pocos estudios exclusivamente centrados en la hipertensión arterial, puesto que en la mayoría de los casos se estudia relacionada pues, con alguna enfermedad de mayor alcance. Realmente se ha concluido que la prevalencia de la hipertensión arterial no mejora y persiste un importante porcentaje de hipertensos aún sin diagnosticar. El progresivo envejecimiento de la sociedad, el hecho de vivir en una sociedad industrializada y la epidemia de obesidad que hay hoy en día producen que se eleve esta prevalencia de la presión arterial. Para ello deberíamos de realizar campañas de prevención. Estas consisten en tomar la presión arterial por lo menos una vez al año y también debería de reducirse el consumo de sal. Así se prevé que se podría prevenir 2,5 millones de defunciones al año si esta ingesta de sal se redujera.